Bueno, Cristian es Head of Technology de Howard Argentina y uno de los coordinadores del posgrado en Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo Argentina. Es desarrollador multimedial, programador y product manager enfocado en educación en línea y publicidad. En el ámbito académico, diseña, programa y coordina la construcción de dispositivos tecnopedagógicos, materiales didácticos hipermediales, redes sociales educativas y comunidades de práctica, portales y otros productos digitales. Trabaja en proyectos de cooperación técnica para organismos e instituciones internacionales, empresas y tercer sector, desarrollando propuestas de educación y tecnología con impacto social destinadas a la enseñanza del derecho, los derechos humanos, las perspectivas de género, la inclusión y la diversidad sexual. Cristian, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un especial agradecimiento a todo el equipo de Informática en Salud por permitirme participar de estas jornadas. Así que bueno, vamos directamente al tema que a todo el mundo hoy se pregunta, a muchos se preocupan, otros se entusiasman, de qué se trata esto, ¿no? De qué se trata el metaverso. Bueno, quizás para empezar, lo primero es como acercarnos un poquitito más a lo que mucha gente conoce o lo que mucha gente escuchó hablar, de qué es concretamente el metaverso, o si es concretamente una tecnología, si es una marca, si es una empresa, si es una aplicación, qué es. Bueno, en realidad metaverso es mucho más que eso. Metaverso es un concepto, pero quizás como para empezarnos a acercar a ese concepto, podemos como poner un primer piecito en lo que es la realidad virtual, que es lo que más llama la atención y lo que quizás es lo más cercano y tangible de lo que significa el metaverso. Hoy en día hubo un avance tecnológico importante en lo que respecta a realidad virtual. La realidad virtual no es nueva, digamos, hace muchos años que hay realidad virtual, pero en los últimos años hubo un avance tecnológico, un salto tecnológico muy importante, porque los dispositivos o las tecnologías empezaron a ser cada vez más accesibles, también a tener más potencia, y las experiencias que se generan hoy en día de realidad virtual a nivel inmersivo son muy potentes, son cada vez más realistas. Entonces, esto generó, digamos, algunos movimientos. Por ejemplo, la empresa Facebook cambió su nombre a Meta, entonces ahí hubo también una movida de marketing y todo el mundo empezó a hablar de metaverso. Pero en realidad metaverso no es específicamente realidad virtual. La realidad virtual es una puerta de entrada al metaverso. La realidad virtual es una tecnología que está involucrada en el metaverso, pero en realidad hay muchas tecnologías que están dando vueltas en torno al metaverso. Como les digo, metaverso en realidad es un concepto, pero está bueno empezar a ver qué tecnologías o qué cosas están ahí dando vueltas y que entre todas dan vida a lo que llamamos metaverso. En principio, bueno, como les decía antes, la realidad virtual, también está la realidad aumentada, o sea, esto de poder ver a través de un dispositivo como un celular algo que está sucediendo en el mundo real, pero que tiene una capa de información extra. Por ejemplo, cuando con el celu apuntamos a una calle y Google Maps nos puede mostrar qué locales o qué hay, qué puntos interesantes hay alrededor de esa calle. Y para que todo esto pueda darse, para que podamos tener experiencias de realidad virtual más realistas y más inmersivas, y para que la realidad aumentada también funcione, se necesita procesar grandes volúmenes de datos, se necesita también estar asistidos por cuestiones como por ejemplo la inteligencia artificial, Big Data para procesar estos volúmenes de datos, pero también a medida que empiezan a suceder más cosas en el mundo virtual, aparecen también otras tecnologías como por ejemplo blockchain, que lo que permite básicamente es generar capas de seguridad, por ejemplo, validar transacciones, como puede ser una transacción comercial o una transacción económica, de moneda, o por ejemplo, certificar un contrato. Entonces, digamos, todas estas tecnologías están alrededor del metaverso, pero vamos ya ahora concretamente a meternos un poco en este concepto. ¿Qué significa? ¿Por qué surge ahora este término metaverso si estamos hablando de tecnologías que ya existen, que ya vienen existiendo, y, digamos, apareció ahora de pronto esta palabra? Bueno, meta viene del griego, que se refiere a después o más allá, y verso a universo. Entonces,
Se trata de un nuevo universo que está más allá del que hoy conocemos, ¿sí? Precisamente es este nuevo mundo en el que uno puede entrar y salir usando diferentes tecnologías y dispositivos. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata, pero nace de esta convergencia de tecnologías. O sea, cuando se empieza a unir la realidad virtual con la inteligencia artificial, con la realidad aumentada, ambas conforman la realidad extendida, y se empiezan a poder construir experiencias que son multisensoriales, que no es la realidad virtual clásica que conocíamos hasta ahora, donde era muy claro que uno se ponía un casco y estaba viendo un mundo 3D ficticio. Ahora con los avances tecnológicos, las experiencias que se pueden generar son hiperrealistas, y recién ahora lo estamos empezando a ver, porque estas tecnologías recién ahora están teniendo este salto, pero todavía, digamos, queda muchísimo más por ver. Entonces, vamos a ver algunas claves para entender de qué se trata el metaverso. Como les decía, es un concepto, ¿sí? Es una nueva forma de vivir atravesados por la tecnología, quizás no tanto frente a las pantallas, como estamos acostumbrados, sino ya dentro de mundos 3D virtuales y mixtos. ¿A qué me refiero con mixtos? A que uno puede estar, por ejemplo, con un casco de realidad extendida, viendo la realidad que está alrededor, pero hay elementos que uno ve que no están en la realidad, sino que vienen de estos mundos virtuales. O sea, se empieza a mezclar el mundo virtual, lo que uno ve en ese mundo virtual con lo que llamamos realidad, ¿no? Con lo que tenemos alrededor. No es una empresa, ¿sí? No es que Metaverso es de Facebook, sino que hay todo un ecosistema en desarrollo que involucra tecnologías digitales y dispositivos que son de diferentes empresas, que tienen diferentes formatos y diferentes orígenes. Que está en muchas partes. Hoy podemos interactuar desde un casco de realidad virtual o pantalla, pero también se están desarrollando algunos dispositivos que son holográficos, que, como contaba antes, mezclan esto de realidad y realidad virtual. Y también ya hay algunos experimentos, como por ejemplo implantes cerebrales, donde uno, digamos, podría tener control de lo que va sucediendo en ese mundo virtual, casi pensando y sin operar un dispositivo. Y que, bueno, otro punto súper importante del metaverso es que es exponencial, que crece velozmente. Todas las tecnologías que están alrededor son lo que se llaman tecnologías exponenciales, que son tecnologías que cada vez tienen un alcance mayor, que cada vez el costo es menor, por lo tanto crecen muy velozmente. Bien, bueno, ¿qué hay en el metaverso? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede ver? Acá estamos viendo un ejemplo. Esto es una aplicación que se desarrolló para poder simular una experiencia a través de una plataforma espacial. Se llama Misión Espacial Internacional, esta aplicación que estamos viendo. Y lo que pueden hacer las personas es, a través de un casco de realidad virtual y unos comandos, poder simular estar en la nave, operar, hacer algunos experimentos como hacen los astronautas, hacer una caminata por el espacio y arreglar partes exteriores de la nave, etc. Acá vemos otro ejemplo de una persona que está con una aplicación de simulación en un laboratorio, donde puede hacer una serie de experimentos y ver qué sucede. Por ejemplo, esto es un ejemplito de cosas que se pueden hacer en el metaverso. Ahora bien, ¿cuáles son esas puertas de entrada al metaverso? Bueno, los cascos, los headsets de realidad virtual es hoy en día lo más importante. Hay varios, como decía, acá vemos algunos ejemplos. Tienen formatos parecidos. Tenemos el de Facebook, bueno, hay uno de HTC, de Samsung, Google tiene el suyo, Microsoft tiene el suyo. O sea, hay muchas puertas de entrada al metaverso, que no es solo, como les decía antes, la realidad virtual. Pero ¿qué sucede? Esto de poder generar universos, ya sea a través de la realidad aumentada o a través de la realidad virtual, o de la realidad extendida, que es esta mezcla entre ambas, digamos, lo que se empieza a ver es que empieza a irrumpir lo que vendría a ser la tridimensionalidad, o sea, lo 3D. ¿Por qué? Porque estos mundos son en 3 dimensiones. O sea, uno, por más que también los pueda ver desde una pantalla, es, digamos, algo que se concibe en 3 dimensiones. O sea, es como les mostraba antes, en esos ejemplos lo que vemos es que ya no es algo plano, lineal, con botoncitos como puede ser un sitio web, sino que ya lo que se empieza a generar a nivel interfaces de usuario son mundos 3D. ¿Sí? Entonces,
empieza a irrumpir, lo 3D empieza como a salir de la pantalla. Pero como les decía antes, estamos recién viendo el crecimiento de estos dispositivos. Este que estamos viendo acá es la última versión del headset de Facebook, que se llama MetaQuest Pro, y lo que da es un salto no solo en tamaño, es mucho más chico, es más anatómico, sino que además también a nivel cámaras y pantalla, y lo que permite generar esto de la realidad extendida. O sea, uno puede estar viendo alrededor, pero también puede estar viendo lo que pasa en ese mundo 3D. Este otro que estamos viendo acá es el de Microsoft, que se llama HoloLens, pero también es muy parecido al MetaQuest Pro, que es el que les mostré antes. Y acá ya podemos ver un caso de aplicación donde ya se mezclan estos dos mundos, ¿no? El mundo virtual y el mundo real. Igual que en las películas, igual que en las películas de ciencia ficción. Em, Algunas aplicaciones ya de realidad extendida, estos cascos al tener la capacidad de poder ver lo que está a nuestro alrededor, también con inteligencia artificial pueden procesar lo que ven alrededor y generar capas de información, o incluso que podamos interactuar con otras personas que están viendo a través de nuestros ojos. Estos son como algunos ejemplos como muy sencillos. Por ejemplo, de, bueno, algunos arquitectos que pueden estar viendo en un edificio que ya está terminado, pero podrían ver, digamos, cómo es la disposición de cables, caños, etcétera, sin tener que mirar los planos, estar viendo las cosas en tiempo real. Hasta acá como una introducción a estas tecnologías, a los dispositivos y algunas aplicaciones como muy sencillas. ¿Qué está pasando? Acá hay algo interesante sobre cómo se empieza a vivir dentro de estos mundos virtuales. Como les decía antes, es la irrupción de lo 3D, de las 3 dimensiones, y no solo uno puede interactuar a través de un casco virtual o a través de un teléfono, en el caso de la realidad aumentada, sino que también hay aplicaciones, por ejemplo, juegos, que es lo que hoy más está desarrollándose. Los juegos lo que tienen es que es el campo donde más inversión hay, juegos y publicidad, en lo que es metaverso, entonces es lo que está empujando al desarrollo. Y hace poquito Coca-Cola, por ejemplo, lanzó un nuevo producto, una nueva edición de Coca-Cola que en principio surgió de manera virtual, o sea que dentro de Fortnite, que es un juego, es uno de los juegos hoy en día que más desarrollo tienen, surgió esto de un nuevo sabor de Coca-Cola, que fue una gran campaña publicitaria con mucho éxito dentro de este videojuego que es el Fortnite, y finalmente, luego de haber tenido éxito dentro del videojuego y que la gente la podía comprar y poder entrar a mundos virtuales de Coca-Cola con otros jueguitos y cosas, bueno, finalmente después este nuevo sabor de Coca-Cola salió al mercado. Entonces, hoy en día, dentro de lo que es el metaverso, hay mucha inversión en publicidad, porque se llega a muchísima gente, porque se pueden crear experiencias interactivas interesantes, pero bueno, como les decía, es un campo, es un ámbito de lo que es el marketing, la publicidad y los videojuegos, que más dinero tiene invertido en lo que es el metaverso y es lo que más desarrollo está permitiendo que suceda. Bueno, ahora si pensamos en general, digamos, saliendo del mundo de los videojuegos o de la publicidad, algunas aplicaciones del metaverso. En realidad, como les decía al principio, es algo que está en una etapa muy embrionaria, pero podemos pensar algunas aplicaciones similares a lo que viene siendo la realidad virtual, ¿sí? O la realidad aumentada. Digamos, cuestiones que tienen que ver con la formación de profesionales, gracias a las simulaciones, también a poder tener registros inmersivos. Hoy en día tenemos avances muy fuertes en el campo del procesamiento de imágenes, del procesamiento de sonidos. Con la inteligencia artificial se pueden procesar miles de imágenes, tenemos drones también. Entonces, uno puede generar un registro de situaciones y momentos, como veíamos antes, ese ejemplo del operador que estaba arreglando una máquina. Podemos tener un registro de una situación que sucede, pero de una manera mucho más inmersiva que solo filmada con una cámara. Entonces, estos registros inmersivos también nos sirven para casos de simulación o necesidades de poder registrar algo que sucedió para
después con otros fines, como por ejemplo para enseñar alguna cosa o para inmortalizar alguna situación. Se están utilizando también la realidad virtual en salud mental, tratamiento de fobias, en cuestiones de estrés postraumático, para recrear situaciones, para acercarse también a determinados climas o situaciones o momentos. Otra aplicación tiene que ver también con el patrimonio cultural, que se puedan recrear sitios, por ejemplo, que tienen, bueno, cuestiones de patrimonio histórico o natural, evitar así su deterioro para que no sean como tan visitados por las personas, y poder también inmortalizar esas experiencias bueno, por el deterioro típico de los efectos de la acción humana, o bueno, o el paso del tiempo, sí que hay cosas que se van perdiendo a lo largo de los años. También en el campo de la ingeniería, poder generar prototipos, modelos funcionales, por ejemplo, no sé, ingenieros que puedan generar el modelo de un puente que están desarrollando, poder ver qué sucede con ese puente cuando se lo transita desde diferentes ángulos, etcétera, y también con fines de experimentación. Pero bueno, estas son algunas aplicaciones como muy generales de lo que se está empezando a usar en el campo de la realidad aumentada y la realidad virtual. Pero quizás esto tiene algo muy, muy interesante, que yo lo llamo estas disrupciones que nos plantea el metaverso, y que tienen que ver con que al existir esta convergencia de tecnologías, porque, como decía antes, realidad virtual existe hace mucho tiempo, realidad aumentada también, ya hace más de 10 años que existe la realidad aumentada, pero lo que se empieza a generar interesante es cuando se junta la realidad virtual con la realidad aumentada, con los nuevos dispositivos, con la inteligencia artificial, con que las máquinas empiezan a tener la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos y generar, digamos, modelos predictivos, ya sea modelos predictivos del comportamiento humano o de la voz humana o de situaciones. Entonces, esas experiencias que se empiezan a generar dentro del metaverso dan un salto, ¿no? No solo que se vuelven hiperrealistas, sino que también nos empiezan a interpelar y a generarnos preguntas en torno a varias dimensiones y varios aspectos que ahora vamos a ir repasando. Por ejemplo, el tema del espacio, ¿sí? Al poder entrar en estos mundos virtuales o que estos mundos virtuales empiecen a interactuar con nuestra realidad, empezamos a pensar el espacio de otra manera, ¿sí? Empiezan a aparecer nuevas formas de concebir el espacio. Podemos habitar espacios reales, recreados. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de sobrevolar los Alpes suizos, que quizás se sobrevoló con un avión o con un dron, con cámaras de ultra alta definición, pero ahora lo podemos recrear. Podemos habitar también espacios ficticios, espacios 3D, mundos completamente virtuales, también mundos mixtos donde convivan estas dos cuestiones. Podemos ir a lugares que son de difícil acceso, como les decía antes, sobrevolar los Alpes de un dron, un humano no lo puede hacer, digamos, algo que te arriba un avión. Podemos también estar en una oficina virtual 3D, donde se cuide hasta el más pequeño detalle y donde estemos quizás con otra persona trabajando o interactuando y esa persona esté en otra parte del mundo. Todo nuestro alrededor también puede ser intervenido con elementos de esos mundos, gracias a la realidad virtual extendida, como veíamos antes en el caso de esos ejemplos, de estos cascos, ¿no? Entonces, la noción de espacio empieza como a distorsionarse y a cambiar. También la noción del tiempo, ¿sí? Esta posibilidad de poder registrar situaciones desde todos los ángulos, con un nivel de precisión muy alta, nos permite poder revivir situaciones y revisitarlas, ¿sí? como un viaje constante en el tiempo. Entonces, tenemos experiencias que son hiperinmersivas, que casi que creemos que estamos ahí, pero ahora quizás también podemos recrear una situación que ya existió en el tiempo. Entonces, esta noción del tiempo también se empieza a distorsionar y se vuelve interesante sobre qué puede pasar, qué se puede hacer. ¿Por qué? Porque se puede registrar todo lo que nos rodea, tanto en la realidad como en el metaverso. También se puede recrear una situación, ¿no?, que sucedió en ese mundo virtual. Y también gracias a que se puede procesar grandes volúmenes de información,
cuando hablamos de grandes volúmenes de información, por ejemplo, si estoy registrando todo lo que está a mi alrededor, entonces es más fácil a nivel tecnológico inmortalizar esas situaciones y esos espacios. Bueno, y finalmente el tema de la humanidad, ¿no? De los interrogantes acerca de los límites básicos de la humanidad, de, por ejemplo, la noción de lo que es la muerte, lo que significa quiénes somos, nuestra identidad, eh, así como es posible desafiar estos límites del espacio, del tiempo, de la gravedad, es posible también, como decía antes, inmortalizar lugares, inmortalizar situaciones, y hay nuevas maneras de registrar y también de replicar los comportamientos, porque al usar estos dispositivos y al estar inmersos en la tecnología, imagínense si usando Instagram, o usando Facebook, o usando Google, o incluso usando Mercado Libre, hay una gran cantidad de volúmenes de datos nuestros que se registran, y que eso predice nuestros comportamientos y nuestros gustos y nuestros deseos, y nos sugieren publicidad. Imagínense si estamos inmersos dentro de estos mundos virtuales, la gran cantidad de volúmenes de información que, que, que estamos brindándole a estas plataformas sobre qué sentimos, cómo hablamos, cómo nos movemos, qué deseamos, qué nos gusta. Todo eso es un gran volumen de información que después alimenta, digamos, a la máquina para que pueda generar y replicar estos comportamientos, tono de voz y cuerpos físicos en el espacio. O sea, podemos interactuar con avatares o con personajes 3D que son casi humanos. Entonces, que si esto sigue avanzando y se sigue dando estos cruces de tecnología, va a ser cada vez más difícil diferenciar qué es real de lo virtual, qué es humano de lo que no es humano. Y además también acá aparece algo interesante, esto de poder crear copias o versiones artificiales de nosotros mismos o humanizar personajes ficticios. Hace poquito en una charla que di sobre metaverso, invitaba a las personas a que pensaran en sus campos de acción, en sus trabajos, en sus ámbitos, qué podrían hacer en el metaverso con lo que hacen. Y un chico se me acercó y me contó que él se dedica a generar citas, cenas con famosos. ¿Sí? Una persona puede pagar por sentarse y tener una cena con un personaje famoso, ¿no? Como, por ejemplo, un deportista. Y me decía, esto está buenísimo porque yo puedo generar una plataforma donde uno puede sentarse y tener una charla virtual con algún famoso, algún deportista que puede estar en otro lugar del mundo. O sea, no necesito tener que concretar esa cita presencialmente. Y si hacemos el ejercicio de pensar un poco más allá, lo que podemos pensar es que sí, uno podría tener esa cita virtual con ese deportista dentro del metaverso, pero también uno podría tenerlo con una réplica, con una versión artificial de ese deportista, porque si uno registra a lo largo del tiempo su cuerpo, sus sentimientos, su forma de hablar, su forma de pensar, sus anécdotas, no sé, su cuerpo, su piel, su cara, su respiración, su tono, uno podría generar una copia artificial de esa persona. Y por supuesto empiezan a surgir todos estos interrogantes. Bueno, ¿qué somos, qué no somos? Empieza también a surgir esta noción de algo que se viene hablando hace mucho, que es la noción de la transhumanidad, ¿no? Lo que empieza también a escapar los límites básicos de lo que somos como seres humanos. Bueno, esto, digamos, en general lo que nos plantea es una nueva dimensión, ¿sí? Estamos ante las puertas de algo que es totalmente nuevo, que quizás se parece más al momento en el que estábamos cuando empezó a surgir Internet, o incluso cuando surgieron las redes sociales. Si pensamos hace 15 años atrás, nos remontamos, no sé, al 2007, por ejemplo, pleno auge de Facebook, quizás no imaginábamos todas las cosas que iban a suceder en las redes sociales, no imaginábamos cómo las redes sociales iban a afectar nuestra manera de relacionarnos, de manejarnos, de comprar, de sentir, de desear, de vincularnos con otras personas. Lo mismo con Internet, ¿no? Había ahí alguna cosa más desde la ciencia ficción, pero
pero quizás no imaginábamos cuánto iba a repercutir en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de soñar, en nuestros deseos, y también en la forma de enseñar y de aprender. Entonces, hoy decir el metaverso es esto o el metaverso sirve para esto es muy difícil porque estamos recién ante las puertas de esta nueva dimensión, ¿sí? Entonces, así como sucedió con Internet, esto está en una etapa muy embrionaria. Por más que nos sorprenda y digamos, wow, qué avanzado, en realidad es al revés, está en una etapa muy embrionaria. Por eso es muy difícil delimitar ahora qué se puede hacer en el metaverso, más que estas aplicaciones que les fui contando. Hay todo un abanico de cosas por pensar. Y tiene, por supuesto, implicancias que son no solo tecnológicas, sino también éticas y filosóficas. Y su potencial se multiplica con los avances de las tecnologías, que son todas estas tecnologías que convergen, pero al mismo tiempo se van incorporando nuevas tecnologías. Como daba antes el ejemplo de blockchain. ¿Por qué viene blockchain? Porque, bueno, empiezan a suceder cosas en este mundo virtual, la gente compra, la gente se conoce, la gente intercambia mercancías, de pronto surgen contratos. Entonces, bueno, se necesita una tecnología que pueda certificar que eso que sucede en el metaverso, bueno, se certifique como se certifica en el mundo real. Entonces, bueno, ahí se suma otra capa más que es el blockchain, pero así hay todavía un montón, es casi una gran plataforma, es un gran territorio, el metaverso, donde van a ir conviviendo otras tecnologías. Y bueno, y esto al mismo tiempo propone una nueva realidad con sus propias leyes físicas, biológicas, también legales, económicas, temporales, y esto nos dispara un montón de interrogantes. Esto ya queda como para otro capítulo, para otra charla sobre todo lo que puede ser el metaverso. Pero, digamos, volviendo un poquito para atrás a lo que respecta a, a la educación, bueno, hay un montón por hacer. Quizás el campo de la simulación es el campo más cercano y también todo lo que tenga que ver con experiencias de aprendizaje basadas en casos o en situaciones. Em, Hoy en día hay muy poco desarrollado a nivel de educación quizás masivo o accesible en el metaverso, o sea, las propuestas que hay de simulación o de aprendizaje basado en situaciones concretas, como por ejemplo puede ser un laboratorio o una situación como les contaba antes, más de seguridad ocupacional, son muy caras, son muy específicas, pero bueno, recién se están desarrollando, ¿no? Y también al mismo tiempo hay algo interesante que está pasando, que es que así como sucedió con las aplicaciones de celulares hace un par de años atrás, cuando surgieron los smartphones, no cualquiera podía desarrollar una aplicación de celular. Y ahora, con los avances de algunas plataformas en el metaverso, se está empezando a avanzar en lenguajes de programación y plataformas para que sean más accesibles para las personas. Por ejemplo, para que estudiantes de programación puedan acceder y puedan generar sus propias propuestas educativas. También sus propias propuestas inmersivas. También empiezan a surgir grandes bases de datos de elementos 3D, ya sea de situaciones, de personajes, de objetos, para poder construir estas experiencias inmersivas. Entonces, digamos, hoy estamos ante, digamos, una especie de gran arenero, de gran tablero de juego para poder empezar a armar y poder empezar a pensar estas experiencias que se puedan generar. ¿Qué es lo más cercano con lo que nos podemos vincular si conseguimos un casco? Bueno, hay un par de aplicaciones, como les contaba antes, esta de la misión espacial, esta otra de algunos laboratorios. Hay también mucho video inmersivo que está bueno para disparar preguntas, pero como les decía antes, es muy embrionario. O sea, el desafío que tenemos por delante hoy en día es pensar todos estos cruces, pensar desde lo que tiene que ver con el tiempo, con el espacio, con nuestra noción de lo que somos como seres humanos, y a partir de ahí también empezar a pensar, bueno, qué experiencias inmersivas podemos generar donde realmente esa inmersión haga una diferencia, o sea, que no sea una inmersión por ser, o sea, ver un mismo video que lo veo en una pantalla, pero ahora verlo 360.
no, o sea, dar un saltito, ir un poco más allá. Entonces, bueno, la simulación en el campo de la salud tiene muchos años. No soy especialista en la temática, pero digamos, sabemos que ahí hay todo un campo en desarrollo. También el aprendizaje basado en casos, en situaciones. Entonces, bueno, en ese sentido, el metaverso nos permite dar un salto en que estas experiencias puedan ser más interesantes. También en otro tipo de experiencias inmersivas o de simulación, poder atravesar situaciones o interactuar con personajes o con situaciones vinculadas a algunas prácticas profesionales, vinculadas a, por ejemplo, no sé, puede ser la atención de casos en el ámbito en el ámbito del derecho, por ejemplo, poder entrevistar a una víctima de violencia, por ejemplo, simulada, en una situación simulada. Y a medida que esto avance, uno dice, bueno, pero ¿cómo puedo generar una experiencia donde pueda generar esto? Bueno, como les digo, es algo que recién se está gestando, pero el día de mañana, digamos, procesando grandes volúmenes de datos, con inteligencia artificial, con poder predecir algunos comportamientos, se podrían empezar a generar experiencias de este tipo, donde lo inmersivo sea clave en lo que tiene que ver con la experiencia para la formación. Pero bueno, son muchas preguntas en realidad. Nos deberíamos ir de esta charla con más preguntas que respuestas. Así que bueno, espero haber cumplido con ese objetivo. Bueno, creo que a nivel experiencias, a nivel salud, no soy especialista en la temática. Soy más bien especialista en lo que es en general el metaverso. Ahí estaban comentando Agustín Segalini, si conocía alguna experiencia en salud, algo del primer hospital en metaverso que se llama el iMedis. No, yo personalmente no lo conozco. Pero sí, hay algunas empresas que ayudan a buscar experiencias inmersivas. Ahí sí, casos de desarrollo. No sé muy bien en qué está investigando el hospital, pero bueno, supongo que algo deben estar haciendo porque están siempre ahí en la vanguardia. Em, bueno, no sé, Graciela, si hay alguna pregunta o algo que queramos comentar. Bueno, antes agradecerte, Cristian, la verdad que es súper interesante y como decías, nos llevamos más preguntas que, no digo que respuesta, porque la verdad que fue una exposición excelente. Hay algunas preguntas, Paula, que no sé a qué hace referencia, pero me imagino que quizás podrás aclarar un poquitito. Dice, ¿cómo hacer para tener una primera vinculación? Paula Riva. Bien, bueno, ¿cómo tener una primera vinculación? Yo creo que probar el casco es lo primero que hay que hacer. A todo el mundo que le muestro el casco queda sorprendido. Algunos se asustan, otros les da miedo, otros les parece increíble, otros se entusiasman, otros no lo quieren soltar. Eh, los cascos, creo que el más accesible es el de Facebook, que se llama MetaQuest. Eh, Son accesibles dentro de todo a nivel económico, cuestan lo mismo que un smartphone, y a medida que pase el tiempo van a ser más económicos. Yo recomiendo eso, tener un casco para los equipos que investigan en el ámbito de la educación. Está bueno que lo tengan, aunque sea uno, para poder investigar, para poder explorar. Está bueno generar equipos interdisciplinarios. También para los programadores, para quienes vinimos del ámbito del desarrollo web o del desarrollo de aplicaciones o de videojuegos, es también un campo nuevo. No hay mucha gente que hoy en día esté programando o desarrollando para el metaverso, pero sí hay mucha inversión en lo que son propuestas de formación para que los programadores se formen y empiecen a experimentar. Así que bueno, mi recomendación para todos los equipos que les interese la educación en línea, que les interese generar propuestas inmersivas, es que empiecen a investigar este mundo, que inviertan en un casco y que, bueno, que empiezan también a explorar diferentes desarrollos y también, ¿por qué no?, desarrollar una aplicación para metaverso. Hay
una de las grandes competidoras dentro del mundo del metaverso, además de Meta, que antes se llamaba Facebook, que se llama Unreal, perdón, es Epic Games, que es la empresa desarrolladora del Fortnite. Este juego que hoy lo deben conocer todos porque todos los chicos, todos los pibes y las pibas juegan con el Fortnite, están las figuritas del Fortnite, hay de todo del Fortnite. Y bueno, esta empresa desarrolló un motor, que es el motor 3D, que se llama Unreal Engine. Ahí se los dejo escrito. Si lo buscan en YouTube van a ver que es una plataforma para desarrollar experiencias virtuales inmersivas que tiene un nivel de realismo que es realmente impresionante, sorprende lo que es. Hoy en día esta plataforma pasó de ser una plataforma de desarrollo de videojuegos a una plataforma de desarrollo de experiencias virtuales generales. Incluso en el mundo del cine ya se la está usando, o sea, las últimas películas que se desarrollaron con 3D o incluso para simular escenarios usan esta aplicación. Muchas publicidades hoy en día se filman, se graban con esta aplicación porque quizás se recrean escenarios ficticios o escenarios reales, como por ejemplo puede ser, no sé, un desierto y ponen una camioneta, una Hilux ahí en el medio del desierto y hacen una publicidad y en realidad todo ese desierto es ficticio, está hecho en 3D. Y bueno, este motor que les digo se llama Unreal Engine 5, ahí lo escribí en el chat. Es accesible, es gratuita, y se puede utilizar para desarrollar. Hay un montón de tutoriales, hay algunas escuelas de desarrollo en Argentina que están sacando sus primeros cursos en esta plataforma. Así que bueno, esa es mi recomendación. Investigar, ponerse ahí a mirar. No es algo súper lejano, no es algo imposible de hacer, no es algo caro, no es algo costoso. Por supuesto que si uno tiene que salir a contratar a una empresa de desarrollo, sí lo es, pero digamos, si uno arma equipos interdisciplinarios en el ámbito académico, en el ámbito de la investigación, es posible realizar unas primeras experiencias. Y como les digo, esto, digamos, está creciendo a pasos agigantados y estamos viendo el mismo crecimiento que hubo con Internet o con las redes, ¿no? Cada año va a ir creciendo a poquito y va a llegar un momento donde se va a dar un salto muy grande. Esperemos que no haya otra pandemia que nos obligue a volvernos a meter de golpe en la virtualidad, porque eso también le podría dar un empujón muy fuerte como le dio a toda la virtualidad en los años anteriores.